Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Podemos tomarnos un segundo para imaginar esta escena. Estamos en 1870, en un teatro de Madrid. Se levanta el telón, empieza a sonar una zarzuela, que se llamaba Robinson. Y en el escenario un capitán le canta al público sobre California, y la letra dice que allí hay pepitas de oro como los melones que se ven aquí. Lo más increíble es que esa misma canción, ese sueño, llegó a representarse en el mismísimo San Francisco. La fantasía de alguna manera volvió a su origen. Y esa fantasía es justo lo que vamos a desentrañar hoy. Nuestra misión es ir más allá de esa imagen de Hollywood del buscador de oro solitario y preguntarnos, a ver, ¿qué fue realmente la fiebre del oro? ¿Quiénes fueron sus verdaderos protagonistas y, sobre todo, quiénes pagaron el precio de ese sueño de pepitas de oro como melones? Perfecto. Pues empecemos por el principio. El descubrimiento es en 1848, y uno pensaría que la noticia explotó primero en Nueva York, en Boston, pero no fue así, ¿verdad? Para nada. Y este es el primer dato que lo cambia todo. Por la lógica de las rutas marítimas de la época, la noticia del oro llegó meses antes a los puertos del Pacífico. La primicia estalló en Valparaíso, en Chile, en el Callao, en Perú, y claro, por toda la costa de México. Se enteraron mucho antes que el estadounidense promedio del este. ¡Qué interesante! ¿Y qué significó eso en la práctica? ¿Que ellos fueron los primeros en reaccionar? Totalmente. Y es que para ellos, California no era una tierra lejana y desconocida. Hasta hacía apenas unos meses, literalmente, había sido territorio mexicano. El tratado que puso fin a la guerra se acababa de firmar. Claro. Entonces, para miles de mexicanos, chilenos, peruanos, ir a California era como ir a un estado vecino. Había una conexión cultural, geográfica, hasta familiar. O sea, no estaban emigrando a un país extraño, se estaban moviendo dentro de una región que culturalmente ya sentían como propia. Exacto. Y entonces, ¿quiénes fueron los primeros en llegar en masa? Sin duda, los mineros de Sonora, en México. Ellos tenían décadas, si no es que siglos, de experiencia en minería de plata y oro. Llegaron tan rápido y en tal cantidad que fundaron uno de los primeros y más prósperos campamentos mineros, el famoso Campo de los Sonorenses. Y tenemos testimonios de cómo era ese lugar, ¿cierto? Leí fragmentos del diario de un aventurero canadiense, William Perkins, que quedó, impresionado. ¿Nos puedes pintar un poco la escena? Es una imagen increíblemente viva. Perkins describe un lugar que no se parecía en nada a un campamento anglosajón. Las calles estaban llenas de hombres con sus sombreros de ala ancha, sus zarapes coloridos, y escribe que por las noches, de las cantinas no salía el sonido de un banjo, sino el de violines y clarinetes tocando música mexicana. ¡Qué maravilla! ¿Y los domingos? Los domingos eran para las corridas de toros y las fiestas. Era, en sus palabras, un pedazo vibrante de México trasplantado en las colinas de California. Un enclave cultural en toda regla. Pero ellos no solo llevaron su música. Tengo entendido que trajeron algo mucho más valioso para la fiebre del oro, el conocimiento. Exactamente. Y aquí está el punto clave que la historia tradicional suele olvidar. La gran mayoría de los 49ers angloamericanos no sabían nada de minería. ¿Eran granjeros, tenderos? Justo, oficinistas. Los sonorenses, en cambio, eran expertos. Ellos introdujeron la tecnología fundamental que hizo posible la primera fase de la fiebre del oro. ¿Y de qué tipo de tecnología estamos hablando? ¿Algo muy complejo? Eran 3 innovaciones cruciales. La primera es la más icónica, la batea. Ese plato cónico de madera. La imagen clásica del buscador de oro, la que vemos en todas las películas. Esa misma. Pues esa herramienta y la técnica para usarla, con ese movimiento circular que separa el oro de la arena, es tecnología mexicana. Los anglosajones tuvieron que observarlos y aprender. O sea, la imagen que define la fiebre del oro es, en realidad, una aportación latina. ¡Qué increíble! ¿Y cuál fue la segunda?
La segunda fue más una revolución conceptual. El trabajo en equipo, a gran escala. El minero yanqui, como se le llamaba, llegaba con una mentalidad muy individualista, ¿no? Esta es mi parcela y trabajo solo. Los mexicanos, en cambio, llegaban en cuadrillas organizadas. Eran capaces de unirse para construir presas y desviar el cauce de un río entero. ¿Y para qué hacían eso? Para dejar el lecho del río al descubierto y poder extraer el oro que se había acumulado ahí por siglos. Algo imposible para un solo hombre. Era una operación de ingeniería comunal. Brillante. Una mentalidad comunal frente a una individualista. ¿Y la tercera? Mencionaste una tercera innovación. Esta es quizás la más ingeniosa. Una genialidad de adaptación. El dry washing o lavado en seco. Lavado en seco. Sí, en muchas zonas de California no había agua. Los sonorenses desarrollaron una técnica que usaba el viento. Ponían la tierra en una lona o en la batea y la lanzaban al aire. El viento se llevaba el polvo y la arena, que son más ligeros, y las pepitas de oro, al ser más densas, caían de vuelta a la lona. ¡Qué ingenioso! Sin eso, enormes extensiones habrían sido inexplotables. Una adaptación tecnológica asombrosa. Entonces, resumiendo, los latinos llegaron primero, fundaron los campamentos, trajeron la cultura y, lo más importante, proveyeron la tecnología para extraer el oro. Suena a que tenían todas las de ganar. ¿En qué momento se tuerce la historia? Se tuerce muy rápido. Y la raíz del conflicto es un choque cultural casi total. Tenemos otro diario fascinante, el del chileno Vicente Pérez Rosales, que lo capta a la perfección. A ver, ¿cómo los describe? Él compara el equipamiento que traía cada grupo. Describe al minero yanqui como un aventurero, casi un soldado. Dice que su equipo era rifle, pistola de 6 tiros, puñal y muchas botellas de brandy. Armas y alcohol. ¡Exacto! En cambio, describe al minero sudamericano así: harina, charqui, frijoles, palas, barretas. Herramientas y provisiones. Es una diferencia abismal. Por un lado, alguien que viene a trabajar y por otro, alguien que viene a conquistar. Justamente. Y esa visión de conquista no era solo una actitud individual. Tenía detrás una ideología de Estado muy poderosa, la doctrina del destino manifiesto. El famoso Manifest Destiny. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consistía y por qué fue tan determinante aquí? Claro, era la creencia, con tintes casi religiosos, de que los estadounidenses de origen anglosajón tenían un derecho divino para expandirse por todo el continente. Su misión era civilizar esas tierras y, por supuesto, explotar sus recursos. Desde esa perspectiva, un minero mexicano o chileno, aunque llevara generaciones en la región, no era un pionero, era un extranjero, un intruso. Un intruso que les estaba robando una riqueza que, por decreto divino, les pertenecía a ellos. Justamente. Eso es mucho más peligroso, porque les daba una justificación moral para lo que vino después. ¿Y qué fue lo que vino después? La codificación de esa hostilidad en la ley. No se quedó en peleas de cantina. En 1850, la legislatura de California aprobó el impuesto a los mineros extranjeros. Exigió un pago mensual de 20 pesos de oro. 20 pesos en esa época. Debía ser una fortuna. Era una suma exorbitante, impagable. El objetivo no era recaudar, era explícitamente expulsar a los latinos y a los chinos de las zonas más ricas. Fue una herramienta de limpieza étnica económica. Leí sobre otra ley todavía más descarada, una que usaba un insulto racial, la llamada Ley Greaser. ¿Es cierto que una ley pudo ser tan explícita? Es absolutamente cierto y escalofriante. En 1855 se aprobó la Ley contra la Vagancia, pero todo el mundo la conoció como la Ley Greaser. El propio texto de la ley definía como vagos a todas las personas que son comúnmente conocidas como greasers o que son descendientes de sangre española e india. ¡Qué fuerte! O sea, el propio texto legal usaba el insulto. Criminalizaba básicamente el ser mexicano y no tener un trabajo que sirviera a los intereses de los blancos. Era una herramienta de control social absoluto. Si un grupo de mineros latinos tenía éxito por su cuenta, se les podía arrestar bajo esa ley. Los forzaba a trabajar por salarios bajos para empresarios anglosajones o a marcharse. Y con ese marco legal,
La violencia no tardó en llegar, me imagino. La violencia se volvió sistemática. Hay casos terribles, como el de una mujer mexicana, Josefa Segovia, en 1851. Tras un altercado donde ella se defendió de una agresión, una turba la sacó de su casa y la linchó. Fue la única mujer linchada en toda la fiebre del oro. ¡Qué horror! Y no fue un caso aislado. Había grupos de vigilantes como The Hounds, los Sabuesos, que en 1849 atacaron el barrio chileno de San Francisco, conocido como Chilecito. Quemaron tiendas, robaron, aterrorizaron a las familias. Es curioso ese detalle de Chilecito y que a muchos latinos les llamaran chilenos. ¿Hay alguna razón para eso? Sí, fíjate que es una curiosidad histórica. Una razón un poco absurda es que los anglosajones asociaban la palabra chile del picante con todos los hispanohablantes. Pero la segunda, y más importante, es que los mineros chilenos se ganaron una reputación de ser particularmente feroces en su resistencia. Cuando los atacaban, se defendían en grupo. O sea que chileno se convirtió en sinónimo de latino que se defiende. Exactamente. ¡Qué historia tan dura! Pero me hace pensar, con toda esta violencia, estas leyes para controlar el oro, ¿estamos seguros de que todo era solo por las pepitas? ¿O había un premio mayor en juego? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que sí. Había un oro oculto, un premio mucho más grande. El valor geopolítico de California. ¿A qué te refieres con eso? Estados Unidos no fue solo por territorio. Fue una jugada de ajedrez económico global. Estados Unidos competía ferozmente contra el Imperio Británico. Anexar California le daba dos ventajas decisivas. ¿Cuáles eran? Primero, el control de los puertos del Pacífico. San Francisco, San Diego, eran la puerta de entrada para comerciar con Asia. El mercado más grande del mundo. Claro. Y segundo, que fue la gran sorpresa, el control del suministro mundial de oro. De repente, Estados Unidos tenía la mayor fuente de oro del planeta. O sea que el oro de California no solo hizo ricos a algunos, financió la transformación de Estados Unidos en una superpotencia. Exacto. La fiebre del oro fue el combustible para la explosión industrial de la segunda mitad del siglo XIX. Con ese capital se construyeron los ferrocarriles, se levantaron fábricas, se financió la guerra civil. Le dio a Estados Unidos una ventaja económica sobre Gran Bretaña que fue definitiva. Pero esa aceleración, esa prisa por sacar toda la riqueza lo más rápido posible, tuvo que tener un costo ambiental devastador. ¿Qué le hizo esa fiebre a la Tierra? Dejó un legado de veneno. Un veneno con un nombre muy concreto: mercurio. Para separar el oro de la roca a escala industrial, se usaron cantidades masivas de mercurio. ¿Tenemos idea de cuánto mercurio se utilizó? Las cifras son aterradoras. Los estudios estiman que entre 11 y 13 millones de libras de mercurio, eso es casi 6,000 toneladas, fueron liberadas directamente en los ríos y suelos del norte de California. 6,000 toneladas. Es una contaminación a una escala que cuesta comprender. Y es un veneno que no desaparece, ¿cierto? Se acumula. Se bioacumula. Y el impacto más catastrófico fue para los pueblos nativos americanos de la región. Para ellos fue un apocalipsis. Antes de la fiebre del oro, en 1849, su población era de unas 150,000 personas. Para 1870, apenas 20 años después, quedaban alrededor de 31,000. ¡Wow! Es un colapso demográfico. Una caída de casi el 80%. Fue un genocidio, provocado por las masacres, las enfermedades, el desplazamiento, pero también por el envenenamiento de sus fuentes de alimento y agua. El mercurio contaminó los peces, la caza. Y me imagino que ese veneno no se ha ido a ninguna parte. Siguen viviendo con ese legado hoy. Absolutamente. Este no es un problema del pasado. Lugares como Clear Lake, territorio ancestral del pueblo Pomo, tienen hoy más de 100 toneladas de mercurio en su lecho. Los peces de ese lago, que han sido su alimento por siglos, tienen niveles de mercurio peligrosísimos. Y lo más grave es que a estas comunidades se les ha negado su derecho a saber. ¿El derecho a saber qué? El derecho a recibir información clara sobre los riesgos para la salud que corren, especialmente las mujeres embarazadas y los niños, que son los más vulnerables a la neurotoxicidad del mercurio. ¿Es desolador? El legado final no es pueblos fantasmas, sino ecosistemas envenenados y comunidades que siguen pagando el precio más de 150 años después. El brillo del oro
ocultó un legado muy oscuro y muy tóxico que perdura hasta hoy. Entonces, si recapitulamos, empezamos con la fantasía de una canción en Madrid sobre pepitas de oro como melones. Y hemos llegado a la dura realidad, al aporte de los mineros latinos, al choque con el destino manifiesto, a las leyes racistas, las maniobras geopolíticas y las cicatrices químicas en la tierra que no sanan. La fiebre del oro, al final, no fue solo una historia sobre riqueza. Fue el evento que trazó una línea sobre quién tenía derecho a reclamarla y quién estaba destinado a pagar el precio de esa ambición. Y eso nos deja con una reflexión final, una idea provocadora. Cuando el oro fácil empezó a escasear en California, a finales de los 50, los mismos mineros estadounidenses empezaron a cruzar la frontera hacia el sur, buscando nuevos yacimientos en Sonora y Baja California. Esto generó un pánico real en México, el temor a una nueva invasión de gambusinos. Claro. Y aquí está la idea. La fiebre del oro nunca terminó realmente, solo cambió de dirección. Inició una dinámica de extracción de recursos y tensión transfronteriza que sigue moldeando la relación entre Estados Unidos y América Latina. La próxima vez que escuchemos hablar de la fiebre por un nuevo recurso, sea el litio, el petróleo o los datos, vale la pena preguntarse, ¿quiénes son los nuevos buscadores de oro? ¿Qué legado están creando? Y sobre todo, ¿quién está pagando el verdadero precio? Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.